Estar con ustedes acá en Santa María. Quisiera compartir con ustedes nuevamente el libro de Jueces. Vamos a continuar con el capítulo 2, con la ayuda del Señor, capítulo 2 del libro de Jueces. Y vamos a leer desde el verso 1, capítulo 2, Jueces, verso 1. Ayer con los hermanos de San Felipe consideramos la parte final, los últimos versos del capítulo 1 y lo que corresponde al avance o retroceso de las tribus de Israel. Y ahora entramos en un capítulo solemne. Por la debilidad del que habla, no quisiera malograr un pasaje tan solemne. Dios, el Señor, permita que nos ayude a pesar, a dimensionar el valor de este capítulo 2, por lo menos los primeros 5 versos, que son de tremenda importancia para Israel y, por supuesto, en este tiempo para nosotros. Capítulo 2, verso 1, entonces, la lectura dice así: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Hasta aquí nomás la palabra del Señor. No sé si completaremos toda la hora, hasta donde el Señor nos permita. Solamente considerar estos primeros 5 versos. Dios mediante, en otra oportunidad, continuar con lo que es esta preparación, este enfoque que el Señor va dando de lo que será el comportamiento de todo el libro. Decíamos ayer que este relato va de más a menos. Lo hemos comparado también al relato de las 7 iglesias, que entiendo que los hermanos también estudiaron, donde encontramos, en el caso de las 7 iglesias, ahí en Apocalipsis 2 y 3, encontramos también un relato de más a menos, desde de los tiempos apostólicos, de la predicación, del celo por la doctrina, donde se examinaba a los que se decían ser apóstoles y eran rechazados si no eran conforme a la palabra. Éfeso contó con el trabajo de Pablo, de Timoteo y de Juan, una iglesia tremendamente bendecida, donada, tremendamente bendecida. Ha sido usado como ejemplo por el apóstol Pablo ahí en la carta a los Efesios, como el ejemplo de aquellos que han recibido todas las bendiciones en Cristo, ¿no es cierto? Las bendiciones en los lugares celestiales en Cristo. Pero el relato va decayendo. Pareciera que el Señor nos da un vistazo con el catalejo de su omnisciencia a través de los tiempos y llegamos a los tiempos laodiceanos, los tiempos de la Odisea, donde tristemente el Salvador, el Señor, está fuera de un grupo, de una puerta, y Él llama para que hablen, para tener comunión con Él y cenar con los creyentes allí. Así por lo menos lo interpretamos. De la misma manera, hermanos, el relato de las 12 tribus, en este capítulo 1, también va de más a menos, de una tribu victoriosa como Judá a una tribu finalmente desposeída totalmente de su herencia, como es la tribu de Dan. Tal es la tribu, tal es el juez, Judá Otoniel, el león de Dios victorioso que conquista, que se relaciona en un yugo conforme a la voluntad del Señor con una mujer piadosa llamada Axa. Y el relato termina al final en un juez que es Sansón, al igual que la tribu de Dan, también siendo derrotado absolutamente, sepultando su testimonio al final de su vida. Y ya no en un yugo correcto, sino en un yugo desigual,
con una mujer llamada Dalila. El contraste es total y claro, patente. Quizás el Señor está enfocándonos así. Por eso los primeros 36 versos tienen que ver con todo lo que es la responsabilidad de las tribus de Israel de avanzar, de conquistar, de raer, de sacar todo aquello que es contrario a la voluntad y al carácter del Señor. El Señor sabía que las tribus de Canaán, más peligrosas que sus ejércitos, eran precisamente su religión, su mentalidad absolutamente mundana, una corrupción tremenda. O Israel o aquellas tribus. La orden del Señor había sido clara, tenían que ser raídos. Además, sabemos que por casi 400 años antes, ya el Señor le había dicho a Abraham que su propósito era traer el castigo sobre el paganismo, sobre la maldad, la inmundicia, la corrupción de aquellas tribus paganas de Canaán. Pero el Señor las soportó 400 años hasta que el vaso rebalsara, hasta que el pecado llegara a su colmo. Dios es soberano, hermanos y amigos. Él no solamente puede tratar con el hombre en forma personal, no solamente con una nación, con las naciones, con la sociedad completa. Es el soberano de los reyes de la tierra. Y Él determina el tiempo y los instrumentos que habrá de usar para ejecutar su juicio sobre las naciones que rechazaron el testimonio de Dios en la creación y rechazan el testimonio de Dios también a través de su palabra. Israel sería el látigo de Dios, el instrumento de justicia judicial de Dios para sacar de la tierra que no es de ellos, sino de Dios. Y Dios concedió esa tierra a las tribus de Israel. Pero el relato es lamentable, es triste, porque efectivamente no cumplieron la voluntad del Señor. Ninguna de las tribus realmente pudo abarcar y conquistar completamente lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor les dio a ellos como herencia. Hablamos de una herencia terrenal, de una herencia donde sembrar, donde fructificar, donde traer gloria, ¿por qué no decirlo?, para Dios. El propósito del Señor era que efectivamente la tierra de Palestina, así llamada, fuese la herencia que el Señor prometió a Abraham y que después de muchos años se está haciendo efectiva. El Señor, una de las órdenes que Él dio precisamente a Josué es que una vez que ellos se instalaran en la tierra, en medio de la tierra, en el corazón de la tierra, ahí en el monte Ebal, parece sí, monte Ebal, ahí habrían de poner la ley de Dios. Y esa fue la estrategia que hizo Josué. Josué conquistó el norte, conquistó el sur, y en un capítulo determinado del libro de Josué, en el corazón de la tierra habría de confirmarse el pacto de Dios. Ahí las tribus confirmaron el pacto de Dios, porque la palabra de Dios debe habitar en el corazón, no solamente de la nación, sino que también en el corazón de las tribus, Hemos comparado, hermanos, y lo hemos dicho reiteradamente, que este libro de Josué y también de Jueces es comparable también a la carta a los Efesios. Hay un grupo de creyentes, de salvados por la gracia de Dios, que hemos sido grandemente bendecidos. El texto de Efesios 1:13 es grandioso. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y comienza el relato de las bendiciones ahí en Efesios capítulo 1, ¿cierto? Elegidos, predestinados, redimidos, aceptados. Dios nos revela sus propósitos dispensacionales de reunir todas las cosas en Cristo. Hemos sido sellados, somos posesión del Señor hasta la redención de la posesión adquirida, es decir, hasta la venida del Señor para retirar lo que es suyo, cada uno de nosotros. Espíritu, alma y cuerpo somos de Él, somos su posesión. Se pagó un alto precio por nuestra redención. Fuimos rescatados, redimidos. Ha dicho el apóstol Pedro, no con las baratijas de este mundo, ni siquiera con oro y plata, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Por lo tanto, somos tremendamente bendecidos. Y no es tanto que el apóstol esté hablando de los lugares celestiales como el cielo, sino que se refiere en realidad al ámbito de bendiciones que ya tenemos ahora en Cristo. Somos tremendamente bendecidos. Nuestra herencia es más grande que la de Israel. Ni siquiera Abraham pudo haber dimensionado la herencia espiritual que el Señor tiene para su pueblo celestial, que es la iglesia. De manera entonces que la responsabilidad nuestra es posicionarnos firmemente en esas bendiciones e impedir ir avanzando y creciendo en el conocimiento de esa herencia
en el conocimiento del Señor y echando mano del poder de Dios para poder crecer, fructificar para la gloria de Dios. Y la herencia terrenal de Israel no era para que sea un desierto, sino que era para dar frutos para la gloria de Dios. De la misma manera, en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo ora al Señor para que los ojos del corazón, los ojos espirituales del alma sean abiertos. Y decíamos ayer, lo repetimos aquí con los hermanos, tres palabras son importantes en la lucha espiritual, en la herencia espiritual que tenemos como redimidos. Las tres palabras son herencia, poder y esperanza. Las tres palabras que resumen la carta a los Efesios. Usted y yo, salvados por la infinita gracia de Dios, tenemos una herencia inmensa. El apóstol dice: Señor, abre los ojos de mis hermanos en Éfeso para que puedan conocer, dimensionar, ¿no es cierto?, la riqueza de la herencia. La riqueza de la herencia. De manera que usted se considere por la fe un hombre, un salvado, una salvada, riquísimo, riquísimo en el Señor, con riquezas actuales y riquezas eternas que disfrutaremos. Además, el apóstol dice para que conozcan también, y lo hace en la cárcel. De seguro que Pablo se arrodilla en la cárcel al terminar o al escribir la carta a los Efesios para que sus hermanos en Éfeso, allí en la lejana Turquía, desde Roma a la lejana Turquía, y toda la iglesia pueda saber que hay un poder supereminente dispuesto para el creyente. Ese mismo poder lo experimentará Caleb, ese mismo poder lo experimentará Josué, a quien se le va a aparecer el ángel de Jehová. Ustedes que han estudiado la carta a los Efesios, ¿no es cierto, hermano Lolo? La arenga del Señor es: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque sin ese poder es imposible vencer. No hay ni crecimiento, no hay ni victoria, ni avance espiritual, ni siquiera en la obra del Señor. Es un poder supereminente. Yo no soy experto en el idioma, pero me encanta la palabra. Y una vez le dije a mi hijo: si algún día trabajas en construcción, ponele a tu emprendimiento, ponele Kratos Construcciones. Kratos Construcciones. Y alguien diría: ¿y qué significa la palabra Kratos? Bueno, la palabra Kratos representa el poder más grande que el universo ha conocido. ¿Sabe cuál es el poder? El poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. El poder que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Es un poder incontrarrestable. No hay ninguna fuerza, o conocida o desconocida en el universo, que pueda oponerse a ese poder. El apóstol Pablo es muy técnico. Los hermanos que a lo mejor saben electricidad o física nos podrían hablar de aquello, porque el apóstol usa palabras impresionantes. Habla de fuerza, de poder, habla de dinamismo, ¿no es cierto? El dínamo, esa energía que nunca deja de dar energía. El dínamo de la bicicleta. Los que somos de los años 80, 70, andábamos en bicicleta y el dínamo giraba y daba energía. Y mientras giraba no se agotaba. Es el poder dinámico de Dios. Habla de la fuerza. Hoy en día se habla de almacenar energía, ¿no es cierto? Las grandes empresas almacenan energía, ya sea eólicas, de paneles solares. El negocio está en almacenar energía. Pues Pablo dice que hay una fuerza inherente en el poder de Dios que es inmensa, es un mar de energía inagotable. No es energía tanto física, sino energía también espiritual. Energía espiritual que el Señor concede al creyente en sus pruebas, en sus debilidades, en sus tristezas, en sus angustias. Hay un poder del Señor que está disponible para el creyente. Y usa esa palabra especial, que es la palabra que lo vence todo, en la supereminente grandeza del poder del Señor. Todavía tengo la misma fuerza, dice Caleb, que hace 40 años. Tengo 80 años y tengo la misma fuerza para ir y combatir. Dame este monte, le dice a Josué, dame este monte por la fe, humildemente, con modestia lo dice, sin presumir, porque sabemos que Caleb confiaba en el poder de Dios, que ese mismo poder que lo mantuvo fuerte, vigente, lozano, ¿no es cierto?, vigoroso, a los 80 años, es el poder del Señor,
el poder del cual el apóstol Pedro dice que somos sostenidos por el poder de Dios mediante la fe. Usa la misma idea el apóstol Pedro, lo hemos dicho. Pedro nos habla de una herencia y nos dice que hay un poder que nos sostiene y nos prepara y nos capacita para el disfrute de esa herencia. La misma experiencia terrenal que tuvo Caleb en el ámbito espiritual, también el creyente lo tiene. Y tenemos una esperanza hacia el futuro también, una esperanza gloriosa que es la presencia del Señor. El Señor entonces manda a las tribus a combatir. Hay una batalla espiritual. Por eso se ha dicho que Canaán no es el cielo, porque en el cielo no va a haber espada, ni sangre, ni lucha contra huestes espirituales de maldad. En la presencia del Señor por toda la eternidad va a haber el descanso de batallas ya terminadas. Batallas ya terminadas. Canaán representa la actual posición del creyente en el ámbito espiritual. Por eso, ustedes que estudiaron Efesios, saben que Efesios 6 nos avisa, nos informa que así como somos grandemente bendecidos, habrán poderes que se levantarán contra el creyente precisamente para que no disfrutemos de esa riqueza. No se echemos mano del poder y no vivamos más que positivamente en el gozo de esa esperanza gloriosa que el creyente tiene. Ni Satanás, ni la carne, ningún poder podrá vencer jamás a un creyente que se aferra a esa riqueza, que se mano del poder de Dios y que se alienta en la esperanza de la venida del Señor. Me atrevo a decirlo, hermano, no porque sea experiencia mía, sino porque la palabra del Señor lo dice y lo asegura, no solamente aquí, sino también en la carta a los Efesios. El creyente que echa mano de estas tres cosas es imposible que sea derrotado por Satanás. Débiles somos, pero tan débiles que necesitamos aferrarnos completamente a esas promesas de la palabra del Señor. En la medida que por la fe nos aferremos al poder, en la medida que por la fe apreciemos y demos gracias al Señor y vivamos en la conciencia de esa riqueza tan grande, y en la medida que siempre, como dice Isaías, levantemos la mirada hacia la gloria que nos espera, es imposible que el mundo, de Satanás y la carne nos derroten, nos cautiven o nos atrapen. El apóstol Pablo sabía eso, por eso oraba. Todo lo que en símbolo, en figura, las batallas de Israel, aquí en el libro de Jueces, nos enseñan y confirman las verdades espirituales que las cartas del Nuevo Testamento nos enseñan para favor de nuestra vida espiritual. Se pasa a revista, se termina, parece el Espíritu Santo dar un examen completo, un registro completo de las tribus. Les sugiero, hermanos, que si algún día leen también el capítulo 5 de Jueces, en el canto de Débora. El canto de Débora también puede ser comparado al examen del tribunal de Cristo. El capítulo 2 lo podemos aplicar al examen tremendo, solemne del tribunal de Cristo. Todas las listas en el Nuevo Testamento también son un anticipo del tribunal de Cristo. Hoy día, escuchando la lectura habitual que uno tiene con estos medios digitales, ¿no es cierto? Romanos 16, ¿no es cierto? Romanos 16 os saluda tanto y cada uno, el Espíritu Santo le da una cualidad a cada mujeres y hombres. Un anticipo de aquel día cuando sacará el Señor a la luz todo lo que hicimos para su gloria o no, sea bueno o sea malo, todo lo que fue provechoso o no. Hay varias listas en el Nuevo Testamento y varias listas en el Antiguo Testamento. Y una de ellas es precisamente Jueces capítulo 5, donde se pasa a revista. Es la visión de una mujer, Débora, que pasa a revista. En el poder, por supuesto, de la inspiración del Señor, pasa a revista al actuar y al no actuar de cada una de las tribus. Pero aquí no es Débora, en el capítulo 5. Aquí en el capítulo 2 es nada menos que el Señor. Dice la palabra que el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim. Hermanos, el ángel de Jehová al final de todo, ante la derrota, ante el fracaso, ante el triste actuar de las tribus de Israel que no quisieron seguir peleando, que se acomodaron al mundo, que transaron con el mundo, que no echaron mano del poder de Dios, que podía darles victoria sobre todos los enemigos, sean los llanos o los montes,
con carros o caballos, no importa el armamento del enemigo, el poder de Dios siempre es superior. Decíamos ayer, el mismo Dios que echó los carros de Faraón al Mar Rojo es el Dios que podría haber vencido los carros que Judá en el capítulo 19 no pudo vencer. A pesar de que Dios estaba con ellos, lo dice en el 19 y lo dice también en el 22, en la casa de José, Jehová estaba con ellos. Ese era el privilegio. El poder estaba disponible para ellos, pero no echaron mano de ese poder, que es por la fe. No pudieron derrotar a los enemigos. Se termina entonces la revisión y el ángel de Jehová sale de la escena de Israel. ¿De dónde sale? ¿Sabe de dónde sale? Sale de Gilgal y se va a Boquín. ¿Acaso no encontramos en la iglesia de la Odisea a un Cristo fuera, golpeando la puerta? Y no encontramos a un ángel de Jehová fuera de lo que era el ámbito, el campamento de Israel, el lugar donde se realizaban las grandes batallas. El lugar del poder, de la comunión, era Gilgal. El Señor sale de Gilgal, del campamento de Israel. El mismo lugar donde el Señor le comisiona a Josué. Josué, en una tarde especial, en el capítulo 5 de este libro de Josué, quizás, no sé si nervioso o ansioso, o esperando la dirección del Señor, sale ahí como al campo, un poquito fuera del campamento, me lo imagino así, y se le aparece un ser celestial. ¿Es de los nuestros o de nuestros enemigos? Quita tu calzado, le dice. Era el Señor. Y como lo dice la carta a los Efesios, ¿no es cierto? El Señor fortalece, o más bien dicho, Josué se fortalece en la presencia del ángel de Jehová que le anima al comienzo de la gran conquista de Canaán. Y le anima con su presencia y le anima también y fortalece con su poder. ¿Dónde fue eso? En Gilgal. Y Gilgal, hermanos, tiene mucha importancia en la palabra del Señor. Permítame leer los apuntes para no salirme de la importancia de este capítulo 2. Habiendo la Escritura, hermanos, pasado revista a la actividad de las 12 tribus en el capítulo 1, ahora viene por parte del ángel de Jehová el juicio y veredicto sobre el actuar de las 12 tribus. El relato de la victoria se ha desarrollado de más a menos, ¿no es cierto? Terminando, como lo hemos reiterado varias veces, terminando con una tribu de Dan totalmente despojada de su herencia, arrinconada a los montes ahí en el norte de Israel. Así también hemos dicho que el relato de las 7 iglesias comienza de más a menos, notándose una lamentable decadencia en la historia del testimonio en el mundo, desde la iglesia apostólica, la iglesia mártir que ustedes estudiaron, ¿no es cierto? Esmirna, la iglesia mártir, ¿qué años aquellos? Todo ha desembocado, lamentablemente, en una cristiandad, y hablamos de cristiandad, donde muchos profesan tantas cosas, donde hay tanta confusión con el nombre de Cristo, en una cristiandad comparada a la iglesia de la Odisea, donde Cristo está fuera de las vidas de muchos. Y lo dijimos ayer, no le quitemos el cuerpo a la aplicación o a la interpretación si usted lo quiere. A veces se predica el Evangelio a los inconversos sobre ese pasaje, pero es un mensaje dado a la iglesia. Y la pregunta y el examen que debemos hacernos es si la comunión con el Señor es real, efectiva, es una comunión de calidad. ¿Es posible que Cristo esté fuera de las vidas de los mismos cristianos? Claro, Colosenses dice Cristo en vosotros. Eso es posicional. El Espíritu Santo vino a morar el mismo día de nuestra conversión en el ser de cada creyente, pero otra cosa es la realidad de una comunión íntima con el Señor. Y figurativamente, Cristo golpeando la puerta de una iglesia es porque definitivamente otros ídolos han entrado y el Señor ha sido desplazado. Apliquémoslo sinceramente, hermano, y atrevámonos a aplicarlo a nosotros, a examinarnos realmente si ahora mismo la comunión con mi Señor, mi Salvador, es de calidad efectiva y real. Efectiva y real. Yo no quiero decir que Cristo esté fuera y usted pierda la salvación. Es que el problema es que siendo salvo,
el Señor no tenga el primer lugar en nuestras vidas. Y es lo que demanda de la iglesia de la Odisea. Una iglesia que se creía rica, autosuficiente, que había relajado las normas morales porque dice compra lino, dice que ya había perdido la fe. Una vez un hermano, hace muchos años, nunca voy a decir su nombre, me dijo, no, si eso del rapto ya el Señor no viene, dijo. Así de relajado, hermano, ya el Señor no viene. ¿Qué le estará pasando? Dije yo. La iglesia de la Odisea dice, compra colirio para que veas, ¿no es cierto? Para que eches mano de las promesas del Señor, autosuficiente, riquísima según ella, tanto que Cristo ya no era necesario. Entonces, después de la Odisea, según lo interpretamos así, después de Apocalipsis 3, 4 en adelante, ya la iglesia no aparece en aquel libro y entendemos que la iglesia ya se ha ido con el Señor al cielo, el rapto a la gloria. Pero antes de disfrutar las bendiciones del cielo, de la presencia del Señor, en la boda del Cordero, los hermanos conocen la profecía, será necesario pasar por el tribunal de Cristo, donde al igual que las 12 tribus, nuestra vida, nuestra carrera, conquista de lo que Dios nos heredó, será revisada, donde habrá recompensa de nuestro servicio y donde nuestras relaciones también con los demás serán juzgadas, aquellas cosas que dejamos pendientes en esta vida. Será, hermanos, un tiempo de solemne en la presencia del Señor. Así como de solemne es con Israel, lo será también en la presencia del Señor. Entonces, ahora permítanme seguir leyendo mis apuntes. Vamos a intentar, hermanos, aplicar o enfrentar este pasaje del capítulo 2 como un cuadro anticipado del tribunal de Cristo. Aquí es el ángel de Jehová. Sale de Gilgal y se aparece en Boquim, cuyo nombre significa lloro y lamento. La escritura no nos da detalle, hermanos, de que si estaban todas las 12 tribus reunidas, pero el que estaba frente a ellos no era el rey de Israel, porque no lo había. No era Josué, no era Moisés, no era el sumo sacerdote. Era el ángel de Jehová, la persona misma de Jesucristo en sus teofanías, en sus manifestaciones. Antes de su encarnación definitiva, el Señor tomaba una forma humana, corporal. El mismo ángel que se le apareció, junto con dos más, a Abraham, y comió, y bebió, y permitió que Abraham le agasajara, y ante el cual Abraham se inclinó, no ante los otros ángeles, se inclinó ante el Señor. Ese mismo, el mismo que se le aparecerá a Manoa, ¿cierto? Padre de Sansón, y a la madre de Sansón. El mismo que se aparecerá en la encina de Ofra, a Gedeón. El mismo que guió a Israel y cubrió a Israel, iluminaba en la noche y con una nube. El ángel de Jehová guiaba a Israel en el cruce del Mar Rojo. El mismo que se opuso tenazmente a Balaam, que con Balac, rey de Moab, querían maldecir al pueblo de Dios. Una trama siniestra que ni siquiera Moisés, ninguno de Israel sabía, ni supo. Si no fuera por la inspiración de la Biblia, que si como número fue escrito por Moisés, el Señor le mostró de alguna manera lo que sucedió. Seguramente Moisés supo después. Había una trama detrás del telón de maldecirlo. Era satánico, una mentalidad satánica. Y como no había ejército que se defendiera de eso, vino el ángel de Jehová a defender a Israel. Hermanos, el ángel de Jehová aparece en las instancias más cruciales de la vida de Israel. Lo primero entonces que hace el ángel de Jehová es salir de Gilgal, un lugar de suma importancia para la nación de Israel, un lugar que fue olvidado en el capítulo 1 y que fue en los tiempos de Josué el secreto de la victoria. El secreto de la victoria. Ya vamos a explicar por qué Gilgal es importante y tiene una aplicación espiritual para nosotros también. Las fuerzas de Josué lograron conquistar y obtener grandes victorias por el poder que recibieron en Gilgal, donde el ángel de Jehová se aparece.
para animar a Josué y a las fuerzas de Israel. En ese lugar se apareció el ángel de Jehová para fortalecer a Josué en la lucha como capitán de los ejércitos de Israel. En aquel lugar el pueblo se circuncidó, ¿no es cierto? Nomás llega Israel, cruza el Mar Rojo. Hermanos, cuando Israel, los sacerdotes ponen los pies en las aguas del Mar Rojo, perdón, del río Jordán, eh, atraviesan con el arca y se ponen en medio. Y ahí ponen 12 piedras. Luego atraviesan, pasa el pueblo, completamente todo el pueblo pasa por las aguas de la muerte, representando nuestro bautismo, no en agua, el bautismo en la muerte de Jesucristo, ¿cierto? El bautismo en la muerte de Jesucristo, lo cual se expresa públicamente en el bautismo por agua, que es la diferencia, ¿cierto? El bautismo en la muerte de Jesucristo, sepultados con Él, ¿no es cierto? Muertos con Él y resucitados con Él. Entonces, el paso del Mar Rojo representa lo que Dios ha hecho con todos los creyentes a través de la historia en Cristo, muertos, sepultados y resucitados, vistos por Dios en una nueva vida. Eso es lo que Dios es. Creo que Romanos 6 nos dice que hemos muerto, fuimos muertos con Él y por lo menos se interpreta como un hecho del pasado. Cuando Cristo murió, fue sepultado y resucitado, lo hizo en lugar de todos los salvados a través de la historia. Y eso es lo que el creyente grafica en el bautismo. Lo que Dios hizo conmigo en Cristo, ahora yo lo quiero expresar, quiero vivir a la luz de esa verdad. Por eso me bautizo, porque considero, mi conciencia ha sido despertada, mi entendimiento quiere ajustarse a la verdad de que ya no vivo yo, y el viejo hombre fue sepultado juntamente con él, cuando él murió y fue sepultado. Y así como Cristo resucitó, ahora yo estoy en nueva vida. Dios me ve en nueva vida y yo quiero ajustar mi vida a esa realidad. Por eso me bautizo, en obediencia al mandamiento del Señor. Quiero vivir a la luz de esa verdad. Eso lo entendemos, hermano Miguel, después de muchos años, ¿cierto? ¿Pero por qué lo hicimos? Por obediencia al Señor. Hermano Eduardo concuerda conmigo en el sentido de que cuando nos bautizamos porque es el mandamiento del Señor, lo hicimos por obediencia. Pero los que somos más viejos vamos descubriendo que fue tremendamente importante el acto que hicimos. La profundidad de él, tenemos que confesar que todavía no vivimos a la altura de esa verdad, pero la procuramos y la aceptamos y por eso nos bautizamos, que ya no nos consideramos del mundo, nos consideramos ahora vivos en Cristo. Esa verdad es a favor de todo el pueblo. Eso es lo que Dios hizo en Cristo y todo el pueblo pasa en el Jordán que representa muerte. Pero eso es lo que Dios hace. Ahora, ¿cuál es nuestra reacción? Bueno, ajustar nuestra vida de acuerdo a esa realidad. Por eso en Gilgal se circuncidan. Y la circuncisión, esa operación quirúrgica que hacen en una parte del hombre, ¿no es cierto?, representa el despojamiento de lo que es el viejo hombre. Por eso Pablo dice en la carta a los Filipenses, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, no teniendo confianza en la carne. Y en Colosenses él dice, despojado del viejo hombre. Usted y yo, que fuimos sepultados con Cristo en su muerte y resucitados con Él para nueva vida, nosotros en nuestra responsabilidad ahora cortar con el viejo hombre. Y la circuncisión en Gilgal representa ese acto. Es lo que el pueblo tenía que hacer. El paso del Jordán, la muerte con Cristo. 12 piedras ahí, bien sepultadas, en lo profundo del Jordán, como diciendo, el viejo hombre, ¿no es cierto? Mi viejo hombre quedó sepultado. Y las 12 piedras son la nueva vida en Cristo. Eso es lo que Dios hizo en mí. Pero ¿cómo actúo yo? Como hizo el pueblo. Ahora yo corto el prepucio de mi corazón. Y ese pedazo de carne, que significa que rodaba, significa despojarse del viejo hombre. Es lo mismo que el Señor le dijo a Abraham. Le ordenó circuncidarse. En el capítulo 16
Abraham, en el capítulo 15, hermanos, disculpen, en el capítulo 15 Abraham es justificado, ¿no es cierto? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En el capítulo 16, la carne de Abraham salió a la luz y engendró un hijo en la carne. Y en el capítulo 17 el Señor se le aparece y le dice, Abraham, circuncida tu prepucio. Como queriendo decir, yo no voy a tratar más con lo que es el viejo Abraham. Yo voy a tratar contigo y con Sara sobre la base de la nueva vida, de la nueva relación que yo tengo con ustedes. No más confianza en la carne, le dice. Circuncida tu prepucio. Todos los que tienen relación conmigo son personas cuya naturaleza carnal, que todavía está en nosotros, ha sido despojada. Ha sido despojada. Y hermanos, era necesaria la circuncisión en Gilgal, porque no se puede enfrentar la lucha en el poder de la carne, sino solamente en el poder del Espíritu. La carne tiene que estar fuera. La carne nos derrota, nos empobrece, nos debilita. La carne debilita. Hubo pecado en el pecado ahí de Jericó, ¿no es cierto? Acán ambicionó, codició, ahí está la carne, y resulta que con la carne manifestándose, no juzgada, se atrevieron a pelear en Horma, ¿no es cierto? Perdón, en Ai, y hasta confiaron, porque la carne es presuntuosa. Dice, no, si basta con 30, un poquito nomás. Tenemos la fuerza, derrota absoluta. La carne no tiene nada que ver. No, Dios no quiere que la carne intervenga ni en el servicio, y no tiene ni parte ni suerte en lo que es la vida espiritual. Hay que cortarla, despejarla. No significa que uno termina con el pecado y termina con la carne. Significa que uno la considera muerta. Despojar significa considerar muerto nuestro viejo hombre. Entonces, sobre esa base, hermano, Gilgal era el necesario despojamiento de toda confianza en la carne para enfrentar la gran conquista de Canaán. Y eso demanda dolor, fueron días de dolor, me imagino. Nosotros, los varones en Chile y los gentiles no somos circuncidados, pero en el caso de los adultos varones demandaba fiebre, dolor, es un tiempo de dolor, sí, es un juicio de la carne. Un juicio de la carne. Porque ella nos trae tanto mal y pobreza y tristeza. Considerados muertos, despojados del viejo hombre. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Le han cortado. Cuando Colosenses capítulo 2 habla que nosotros fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo, que es uno de los versículos más difíciles de la Biblia, permítanme si podemos explicarlo, pareciera ser que lo que dice el apóstol es que cuando Cristo murió, Dios hizo una operación quirúrgica pero espiritual. Nuestro viejo hombre fue cortado, circuncidado para siempre. Es la circuncisión de Cristo. No que Cristo fue circuncidado en la cruz, ni tampoco a los 8 años, cuando efectivamente lo fue, sino que espiritualmente nuestro viejo hombre fue crucificado con él, y Pablo lo compara a una circuncisión donde el viejo hombre, la parte carnal de nuestro ser, cuando muere el Señor, en nuestro lugar es despojado completamente. Somos circuncidados en la circuncisión de Cristo. Es decir, el viejo hombre ya fue juzgado judicialmente de parte del Señor. Y así debemos también considerarlo nosotros. Entonces, hermano, la circuncisión tiene un valor espiritual. No tiene valor para la salvación. Tiene un valor en cuanto a aplicación para la vida del creyente. Cuando Dios circuncidó a Abraham, cuando Dios circuncidó al pueblo de Israel, simplemente en el lenguaje del Nuevo Testamento le quiso decir Abraham o al pueblo, y nos dice a nosotros, yo no trato más con ningún creyente en el ámbito del viejo hombre. ¿Te cree, hermano, no, que Dios tenga interés de tratar con su viejo hombre? Ya lo crucificó, ya lo condenó, está muerto, se terminó. El nuevo hombre en mi hermano y en todos nosotros, con él trata. Así que Abraham, te voy a cambiar el nombre. Usted no va a ser más Abraham, sino Abraham.
ni Sarai, sino Sara. Porque cuando yo trato, Él puso el principio de la vida en ellos. Por la fe fueron justificados y no tenemos duda que tuvieron la vida de parte de Dios. Por lo tanto, la vieja vida hacia atrás se terminó. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios que el Señor ya nunca más nos reconoce ni trata con nosotros en nuestra vieja vida. Porque nuestro viejo hombre fue crucificado. Sobre esa base de la fe es que el crecimiento, la batalla del cristiano, el creyente puede ir avanzando, puede ir avanzando. Pablo nunca se atormentó por ese hecho. En la carta a los romanos, él sabía, y por eso ese mensaje tan glorioso que él dice, ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿De qué está hablando? El viejo hombre. Porque a pesar de que Pablo era un hombre justificado, todavía el viejo hombre estaba en él. Pero ya no había ningún motivo de condena, ni de parte de Dios, ni de condena de parte de él mismo, de inquietud en cuanto a su salvación. Yo sabía que Dios había solucionado ese problema. Pablo sabía que Dios había solucionado, hermanos, ese problema. Entonces, la circuncisión tienen en Gilgal. Gilgal es el lugar de las grandes batallas. Permítanme insistir un poco en ese tema. En ese lugar, el ángel apareció a Josué para fortalecerle la lucha con su presencia. En este lugar, Gilgal, el pueblo se circuncidó, echando de ellos toda confianza en la carne, hacia afuera. Rodó, que la carne rode, esa es la idea. Todo lo que es carnal y humano fue despojado mediante un acto de juicio y muerte, representado en los cuchillos que cortaron los prepucios de todos los varones y los días de dolor de esos jóvenes. Fue el lugar del despojamiento del viejo hombre, para servir tal como el apóstol lo menciona, en espíritu, no teniendo confianza en la carne. Por eso Pablo aplica la circuncisión a lo espiritual. Esos que se circuncidan y se glorían en guardar la ley, dicen, nosotros somos la circuncisión. Porque no nos gloriamos en la carne religiosamente, sino en el poder de la nueva vida que el Señor nos ha dado. Pero también es el lugar de la cruz, donde nuestro viejo hombre, también Gilgal representa la cruz, donde nuestro viejo hombre fue muerto en la muerte de Cristo, y en donde espiritualmente fueron nuestras almas circuncidadas de la naturaleza carnal que está todavía en nosotros. Este pasaje, hermanos, muestra por nosotros, en Gilgal dice, representa el despojamiento efectivo de parte de nosotros de toda confianza en la carne. Gilgal, por tanto, es el lugar de la cruz donde continuamente debemos retornar en nuestra mente, conciencia, en nuestra alma también, a fin de desechar aquello que desagrada al Señor. Asimismo, Israel pasó la primera noche, fíjese bien, Israel pasó la primera noche después de cruzar el Jordán en Gilgal. Es el lugar donde el pueblo debía permanecer y donde debía retornar cada vez que enfrentaba batallas distintas. Así lo comprueba las referencias dadas en el libro de Josué. Y lo demuestra la importancia de Gilgal también en la vida de Sansón, de Samuel, de Saúl, de Elías y Eliseo. Continuamente, el pueblo volvía a Gilgal. Lea el libro de Josué, si lo ha leído varias veces. Yo aquí tengo como 7 o 10 referencias donde salían de Gilgal, conquistaban Jericó, volvían a Gilgal. Salían a Betel y volvían a Gilgal. Salían a la otros al norte y volvían a Gilgal. Gilgal era el lugar, lo voy a decir con mucha reverencia, sin ser burdo en las cosas del Señor, pero estos aparatitos, estos celulares, necesitan recargarse para seguir funcionando, ¿no es cierto? Gilgal era el lugar donde recargaban, hablando así, la fuerza, porque ahí estaba la comunión con el Señor. Ahí estaba el poder, no en la carne, sino en el Espíritu. Hermanos,
nunca se menciona en el libro de Jueces Gilgal, porque ya no estaban confiando en el poder de Dios, sino que la carne creció y se manifestó abiertamente, trayendo toda la deshonra. Deje obrar los frutos, los obras de la carne, y la vida espiritual se empobrecerá. ¿No dice Gálatas, no es cierto? Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por otras palabras, como bien lo decía mi hermano David hace muchos años acá y nos enseñó y nunca se me olvidó, andad en el espíritu y no satisfaceréis, dice, los deseos de la carne. No se pueden hacer las dos cosas. Haga una, ande en el espíritu y por ende, por la fuerza del espíritu, obrando nosotros, las obras de la carne serán anuladas, no quitadas, no erradicadas, sino anuladas. El viejo hombre. Deje obrar la maleza, los frutos malos de la carne o las obras de la carne, y el Espíritu Santo será inhibido, ¿no es cierto?, entristecido, será apagado. Y nuestra vida espiritual se empobrecerá. Se empobrecerá. Por eso Gilgal es el recuerdo de nuestra crucifixión con Cristo. Es la determinación del creyente cada día de ya no andar más en la carne. Si hoy día me levanto, no para manifestar las obras de la carne. Hoy día yo me considero muerto, sepultado y resucitado con Cristo. Yo quiero despojar al viejo hombre, que no tenga fuerza. No lo voy a alimentar. No voy a proveer para él. Ni en lo que veo, ni en lo que miro, ni en lo que escucho. Voy a alimentar al Espíritu. Voy a dedicar a la oración, a la meditación. Voy a buscar la comunión con los hermanos. Voy a privilegiar las cosas del Espíritu que fortalecen. Y con la presencia del Espíritu Santo fortalece la nueva vida que está en mí. Así puedo derrotar a los gigantes, ¿no es cierto? Así puedo derrotar a los cananeos que representan el mundo. Puedo derrotar al mismo Satanás, no porque yo luche contra Satanás, sino que aprendo a depender del Señor. Y eso es suficiente para que Satanás ya no tenga poder e influencia sobre nosotros. Gilgal es muy importante, hermanos, en la vida de Israel. Aún Samuel, cuando hacía sus recorridos enseñando la palabra, nunca dejaba de parar en Gilgal. Y aún el discípulo ejemplar que fue Eliseo, imitando a su maestro Elías, ¿sabe dónde paraba cuando él hacía el círculo en Israel? Jericó, el Jordán, etcétera, Gilgal. Porque Gilgal representa el lugar de nuestra identificación con la muerte de Cristo. Ahí está la base del poder. Siempre debemos meditar y estar escudriñando, examinando nuestros corazones para que ni en el servicio, ni en la obra, ni en nuestras relaciones diarias, en nuestro quehacer diario, no obremos en la carne, sino en el poder del Espíritu de Dios, en el Espíritu de Dios. Un autor cristiano, lo anoté porque lo encontré muy interesante, dice lo siguiente, así como Gilgal caracterizó al libro de Josué, porque era victoria tras victoria, Boquim, que significa lloro y tristeza, caracterizará el libro de Jueces. Lo repito nuevamente. Así como Gilgal va a ser el lugar central, el campamento de Israel en todo el libro de Jueces, Boquim será la realidad del libro de Josué, Boquim será la realidad de todo el libro de Jueces hasta los días de Samuel. El pueblo va a llorar en Boquim y van a pasar muchos años hasta Mizpa, cuando aparezca Samuel y ahí haya un lloro y un lamento de verdadero arrepentimiento. Pero en el intertanto va a haber mucha pobreza, mucho dolor. La presencia del ángel de Jehová le causó tristeza, ¿no es cierto? El ángel de Jehová, el Señor mismo presente allí, debiera haber sido la razón de un verdadero, genuino arrepentimiento de toda la nación de Israel. Ellos lloraron, ofrecieron sacrificios, pero ¿qué dice la Escritura? Los sacrificios de Jehová son el espíritu quebrantado,
al corazón contrito y humillado, no despreciarás tu Dios. ¿Por qué podemos decir que este arrepentimiento, este lloro fue superficial? Porque después se volvió a repetir 7 veces el círculo vicioso de lloro, arrepentimiento, dejaban a Jehová, levantaban al juez, sufrían, lloraban, etcétera, 7 veces, hasta los tiempos de Mizpa, cuando con Samuel realmente la nación, busque ese pasaje, se arrepentirá y vendrán tiempos de gran victoria para la nación de Israel. Lloraban por las consecuencias, pero no lloraban por lo profundo de su maldad delante del Señor, rogando la liberación definitiva sobre aquello que les apartaba del Señor. El Señor entonces hace solo una pregunta. No ha habido mucho tiempo para ahondar más en esa pregunta, pero los hermanos entienden lo que la Escritura dice aquí. ¿Por qué habéis hecho esto? El ángel le muestra la fidelidad. Yo os saqué de Egipto. Yo os di una gran salvación. Yo nunca fallé. Mi pacto fue siempre, fue fiel. El Señor siempre lo será fiel. Y en el tribunal de Cristo seguramente vamos a reconocer delante del Señor su tremenda fidelidad. Nuestra propia pobreza. Todas las oportunidades que perdimos. Vamos a estar en silencio. No podremos hablar. No, el pueblo no habló. El pueblo lloró. ¿Qué? Las excusas agravan la falta. ¿Qué podían decir si el Señor tenía toda la razón? No respondieron a tanto favor. Y el problema del cristiano hoy en día, en este tiempo, es que también no responde, y me incluye también, no respondemos a la gracia que hemos recibido como el Señor realmente merece. Nunca vamos a responder a esa gracia como el Señor merece. Por eso será siempre gracia. Por eso la gracia es eterna. Aún en el cielo, me atrevo a decir que la gracia siempre será recordada. Siempre miraremos hacia atrás, seguramente. En el ámbito de la presencia del Señor será una permanente gracia. Nada es nuestro, nada lo merecemos. Todo lo hemos recibido de parte de Él. La herencia, el poder, la gloria, la esperanza bendita en su presencia. ¿Habrá más motivos para llorar que lamentar que para gozarse? Cada uno sabe. En la presencia del Señor, si hoy día mismo viniera el Señor y aparecemos en su presencia, en su santo tribunal, no el ángel, que ya era solemne, sino al Señor mismo glorificado. Qué tremendo va a ser. Toda la iglesia, millones de salvados. ¿Estaremos preocupados de lo que el Señor va a decir a Pablo o a Pedro? Estaremos preocupados de lo que el Señor va a decir de cada uno de nosotros. ¿Su aprobación o su censura? O su pregunta, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis hecho esto? Lo sabemos, hermano. Es nuestra pobreza, nuestra falta de fidelidad, nuestra falta de consagración, nuestra falta de entrega. No tendremos que decirle nada al Señor, porque Él lo sabe todo. Es para que reconozcamos quizás nuestra profunda indignidad, pero a la vez reconozcamos la gran dignidad de Él, el gran mérito de Él, su gracia infinita sobre nosotros. Alguien ha dicho que la instancia, aparte de nuestro servicio, aparte de las relaciones no arregladas, aparte de nuestro crecimiento espiritual, alguien ha dicho que el tribunal de Cristo será el lugar donde todas nuestras interrogantes serán respondidas, donde todo el consuelo de lágrimas derramadas serán secadas, ¿no es cierto? Nuestras lágrimas. Y finalmente será la instancia donde el plan perfecto trazado para nuestra vida por parte del Señor será desplegado ante nuestros ojos. Será un día solemne, sí, de alegría, ¿por qué no decirlo? A los fieles y vencedores. Pero un día solemne de pérdida y lamento para los que fueron infieles o los que fuimos infieles delante del Señor. Aquí ninguna tribu pudo darle al Señor lo que él merecía. Esta tribu tendría que cantar ese himno, ¿no es cierto? Él es que presente al Señor. No le llevo ningún trofeo, ni nada de valor. Ninguna tribu pudo cantar ese himno. Y esperamos que no sea así para con nosotros.
que realmente el Señor pueda ser honrado, glorificado por lo que hicimos o no hicimos aquí en la tierra. Gilgal, qué importante fue Gilgal. Que Gilgal sea nuestra experiencia, despojados del poder de la carne, en el poder echando mano al poder de Dios, venciendo, avanzando, que no sea boquín, hermanos, la realidad final de nuestra relación con el Señor. Lo pasado es perdonado, ¿no es cierto? Hay perdón, hay restauración. Una hermana muy querida en Quintero siempre vivía con el lastre de su pasado, de su horror de yugo desigual. Hasta que un día le decimos, hermana, nadie puede correr con el lastre del pasado. El Señor sana, limpia, perdona, aunque tengamos que arrastrar consecuencias, pero enfóquese hacia el futuro, hacia el tiempo que nos queda. Nos queda tiempo, quizás muy poco, para en este trecho de tiempo honrar y glorificar al Señor. Ganar el tiempo, poco tiempo que nos queda, para honrarle y presentarnos delante de Él con frutos que le glorifiquen. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y le bendiga a todos ampliamente. ¿Podemos cantar el 410? Monseñor hermano, he de ir sin ningún fruto que presente a mi Señor, no le llevo ni un trofeo ni servicio de valor. 410. Tengo fruto que presente a mi Señor, no le llevo trofeo ni servicio de valor. Sin ningún fruto, con el tiempo malgastado, en el presentarme aquí. De la muerte no me asusto, Cristo es ya mi Salvador. Para nada no esto, esto sí me da dolor. Sin ningún fruto, a Cristo así, con el tiempo malgastado, presentarme aquí. Darle yo quisiera de los santos que vi, caminando en la ceguera, pero a Satanás los di. Pasa el día y la noche, trabaja cuando haya luz. Levedad y sin reproche, tienes sin nada Jesús. Sin confronto, Cristo así, con el tiempo malgastado, he de presentarme aquí. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias por esta hora donde nos hemos regocijado al calor de tu palabra.
Gracias te damos, nuestro Padre Celestial, porque las cosas que se escribieron para nuestra edificación se escribieron. Y ahí vemos, nuestro Padre Celestial, esta actitud del pueblo de Israel, no confiando primeramente en el poder de tu fuerza, dejando parte de los enemigos entre medio de ellos, donde vemos nuestro Padre Celestial que fueron para su oprobio, fueron también para ser engañados y ser llevados detrás de la idolatría. Pero gracias damos, nuestro Padre Celestial, porque a través de esto también podemos ver aquellos ejemplos, si bien en algún sentido ejemplos negativos, pero son para nuestra edificación, donde te pedimos, nuestro Padre Celestial, que tú nos ayudes para que nos fortalezcamos en el poder de tu fuerza. Y gracias damos, porque ya no estamos en la carne, ya tú no transas con nuestro viejo hombre, sino que está aquel nuevo hombre creado según Cristo, donde hemos dejado atrás, nuestro Padre Celestial, toda aquella vieja naturaleza que sabemos que está viciada por el pecado. Y gracias damos que en Cristo somos nuevas criaturas y tú ya no nos ves en nuestras iniquidades, sino que nos ves en tu Hijo amado, en aquel que te dio complacencia. Padre eterno, agradecidos estamos que tú ya nos ves sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Padre, sabemos de que hay una condición en nuestras vidas donde esta vieja naturaleza todavía estamos y quisiéramos, nuestro Padre Celestial, vivir conforme a lo que realmente tú nos has hecho, nuevas criaturas. Por eso es que te pedimos que podamos confiar no en nuestra carne, no en nuestro viejo hombre, sino confiar en nuestro Señor Jesucristo, en el poder de tu fuerza, porque tú eres nuestro Padre Celestial, aquel que nos da la victoria. Padre eterno, queremos ahora encomendarnos en tus manos, te damos las gracias por el hermano Rodolfo que nos ha administrado de tu palabra, pero gracias también damos por todos aquellos que en esta tarde nos han acompañado, se han dado cita a venir a escuchar de tu palabra. Gracias, Padre. Te pedimos también por aquellos que están conectados en Zoom, que tú les bendigas grandemente. Agradecido, Padre, por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Y próxima reunión el día viernes.